Vivo en el norte de Gales, en el Reino Unido. Para cualquiera que haya tenido el placer de visitarlo, realmente es un hermoso lugar para vivir, aunque para un adolescente la verdad es que es bastante aburrido. Como resultado, mis amigos y yo a menudo nos encontrábamos explorando al azar áreas del campo y la costa. A pesar de estar escasamente poblada, hay una carretera de doble calzada que recorre la costa de Gales hasta Inglaterra. Además, hay vías de tren que son paralelas a esta carretera durante la mayor parte de su recorrido, ocasionalmente pasando por encima a través de un pequeño puente de cemento. Una noche, hace unos años, 4 de nosotros decidimos al azar intentar explorar el interior de alguno de estos puentes, ya que uno del grupo había observado una tapa de alcantarilla cerca que creíamos que era la entrada. En una primera visita, descubrimos que se necesitarían varias herramientas para poder entrar, así que regresamos con el equipo necesario y procedimos a desatornillar la tapa. Esto tuvo que hacerse con cautela, ya que la vía del tren estaba justo a nuestro lado, no lo suficientemente cerca como para ser un peligro, pero definitivamente a una distancia lo suficientemente pequeña como para causar pánico a cualquier conductor de tren. Y el pánico generalmente significaba policía. Después de unos minutos, desatornillamos todas las uniones y retiramos la tapa pesada de acero. Comenzamos a descender la escalera hacia la estructura interior. Una vez que todos llegamos al fondo de forma segura, decidimos avanzar todos juntos en la misma dirección. En este punto, estamos totalmente los 4 en fila india, apretados en un estrecho conducto de baja altura que conducía al área principal del puente. Nos empezamos a deslizar gateando hacia el otro lado de la estructura y yo empecé a tener una creciente sensación de claustrofobia. La distancia de un extremo a otro es sorprendentemente larga, pero en el punto medio se podía mirar hacia abajo a través de una rejilla hacia la autopista de abajo y podíamos ver todos los coches. Esto fue genial y nos ayudó a mantener la calma, pero esto fue solo temporal. Es difícil para mí expresar con palabras lo vulnerable que me sentía al navegar por esos túneles. Lo único que puedo decir es que la sensación de maldad era abrumadora. La tensión estaba amplificada por el hecho de que si nos encontrábamos con alguien o algo, el diseño de la estructura con esos túneles tan estrechos significaba que una salida rápida y segura era casi imposible. Cuando fui consciente de eso, me empezaron a sudar las manos. Hasta aquí, aparte de las leves molestias y la claustrofobia, seguíamos siendo un grupo de chicos en una aventura, pero esto estaba a punto de cambiar drásticamente. Unos pocos metros más allá de la mitad, uno de nosotros afirmó que podía ver algún objeto en la distancia en el otro extremo. Un poco vacilantes, acordamos investigar. Llegué primero al final de la estructura y puedo decir que nunca antes había sentido esa misma sensación de pavor. Frente a mí había una sola silla plegable, colocada mirando hacia la pared. En la pared había una página parcialmente rota de una revista que mostraba a una mujer desnuda en una posición erótica. No era la típica imagen de pornografía, parecía más siniestro que sexy. Más inquietante aún, los ojos de la mujer habían sido cortados de la página, eliminados además con precisión, no simplemente arrancados apresuradamente. En el suelo había algunos objetos, como botellas vacías y algunos periódicos. Uno de mis amigos empezó a mirar los periódicos y después de unos minutos dijo en voz alta y claramente asustado que la fecha del periódico indicaba que era de la semana anterior. La escena que teníamos ante nosotros nos había dejado completamente sin palabras, y una abrumadora sensación de pánico se podía sentir entre todos. Fue entonces cuando encontramos el preservativo. Era un preservativo horrendo, desgarrador y empapado en sangre. No hace falta decir que salimos de allí lo más rápido humanamente posible, raspando nuestras rodillas y espinillas contra los bordes afilados del cemento que bordeaban el camino hacia la escalera por la que habíamos entrado. Uno de mis amigos estaba muy alterado y no paraba de gemir y de gritarnos que nos diéramos prisa. Por supuesto, todos estábamos rezando a Dios para que la boca de acceso no se hubiera vuelto a sellar, ya que era imposible saberlo hasta que llegabas a la propia escalera. Afortunadamente, la ruta de salida estaba despejada y rápidamente corrimos tan lejos de allí como pudimos.
Afortunadamente, nunca nos topamos con el individuo que se sentaba en esa silla, pero debo enfatizar cómo de raro es esto en la zona en la que vivo. La razón por la que mencioné la población anteriormente es porque aquí todo el mundo se conoce. Por ejemplo, literalmente solo había un hombre sin hogar, a quien todos en el área conocían y se encariñaron, y cuando falleció fue un evento masivo. Eso me llevó a pensar que la persona que se mete en ese puente y navega en la oscuridad para sentarse frente a una pared y hacer Dios sabe qué, era alguien que conocíamos. Mis amigos y yo nunca le contamos a nadie lo que encontramos. De hecho, ni siquiera lo hablamos entre nosotros. Como un adolescente que era el tipo de cosas que solo querías olvidar, pero pensando en eso probablemente deberíamos haber dejado que la policía o alguien supiera lo que había ahí abajo. Esta historia me persigue hasta el día de hoy, más de 20 años después de que sucediera. Esto ocurrió en 1988, cuando yo tenía unos 21 o 22 años. En ese momento, vivía en el sur de Oklahoma, en las afueras de un pequeño pueblo llamado Duncan. Yo y otros colegas estábamos ayudando a un amigo, James, a reunir un ganado que se había escapado porque alguien se había topado con una intersección en T y había atravesado su valla. Había derribado 2 postes y había dejado una sección de 10 metros abierta por la que salió el ganado. Ya habíamos encontrado la mayor parte del ganado y nos faltaban solo unas 3 o 4 vacas, así que salimos a la 1 de la mañana en motos de cross tratando de encontrarlas antes de que alguna provocara algún accidente de coche y acabaran demandando al padre de mi amigo. Mi amigo y yo fuimos en dirección este-oeste y los otros fueron en dirección norte-sur. Una cosa que debo explicar si no conoces Oklahoma es que la mayor parte de los terrenos son de ganado o de cultivos. La mayor parte del terreno se divide en secciones de 1 milla, es decir, todos los caminos de tierra en el campo tienen dirección norte-sur o este-oeste y se cruzan en intervalos de 1 milla. Si te pierdes y preguntas a alguien para que te den direcciones en medio del campo, lo más probable es que te den instrucciones del estilo: ve 3 secciones de milla al norte y luego 2 secciones de milla al oeste. En el momento en el que ocurrió esto, la densidad de población en esta parte de Oklahoma era bastante baja y no había muchas casas. No sabíamos cuánto tiempo había estado el agujero en la valla. El padre de mi amigo solo revisó la valla porque le faltaba el ganado. La familia de James eran dueños de toda la sección de 1 milla entera y una buena parte de la sección de la milla contigua. El agujero en la valla estaba en el lado este de su tierra, en el lado más lejano a su casa. El padre revisaba la valla en busca de posibles agujeros semanalmente y la había revisado 2 días antes, por lo que el agujero no podría haber tenido más de 2 días de antigüedad. James y yo viajábamos por estos viejos y polvorientos caminos de tierra con focos de luz que funcionaban con baterías para iluminar las tierras a los 2 lados con la mayor amplitud posible. Nos parábamos en todos y cada uno de los pequeños puentes de madera que había y mirábamos para ver si había vacas abajo junto al agua. Nuestro plan era recorrer 10 millas y luego recorrer transversalmente una sección de milla y regresar 10 millas otra vez, hasta que hubiéramos recorrido un total de 10 millas cuadradas. Luego íbamos a hacerlo todo de nuevo, pero en los caminos norte-sur en lugar de los caminos este-oeste. Si tuviera que trazarlo en un mapa, sería una cuadrícula de 10 por 10. Llevábamos buscando desde algo antes de las 9 de la noche, justo cuando estaba oscureciendo, y ya habíamos recorrido 10 millas y unas 3 millas en transversal. Estábamos en un camino lleno de baches y nos dirigíamos hacia el sur, hasta la siguiente intersección, donde giraríamos hacia el este nuevamente. La tierra aquí tenía demasiadas colinas para ser cultivada, por lo que se había dejado abandonada durante por lo menos 30 años. Los dos estábamos familiarizados con este terreno, ya que cazábamos y pescábamos aquí. Esta sección de 1 milla y las siguientes 2 eran básicamente completamente salvajes. Al final de esta sección de 1 milla, el camino era un callejón sin salida, pero teníamos que revisarlo y dar la vuelta. Acabábamos de dar la vuelta hacia el este, cuando vimos algo ardiendo en la siguiente colina.
Los incendios de pasto son extremadamente peligrosos y pueden salirse de control en cuestión de minutos, por lo que fuimos para allá para ver qué era. Cuando llegamos a la cima de la colina, vimos que el fuego en realidad estaba en medio del camino de tierra. Cuando llegamos a él, encontramos que era un sofá reclinable que estaba en llamas. Era un sillón reclinable azul tipo Lazy Boy. Nos detuvimos y le echamos tierra hasta apagar el fuego. James y yo nos preguntamos qué clase de idiota haría esto, y lo extraño que era al mismo tiempo. Satisfechos de que el fuego se hubiera extinguido, volvimos a montar en nuestras motos y dejamos atrás el sillón reclinable, dirigiéndonos al final de la sección de milla. Encontramos una de sus vacas al pie de la elevación, unos 30 metros camino abajo. Estaba tirada, con una mitad dentro del camino y otra mitad fuera. La habían degollado, y yacía allí con los ojos abiertos y la lengua colgando. Había sangre por todas partes. Mientras lo mirábamos y tratábamos de averiguar qué había sucedido, James dijo: «Oye, mira esto». Me mostró dónde había estado goteando la sangre de la vaca a unos 3 metros de distancia. Había huellas de zapatos ensangrentadas en el camino. Era solo parte de una huella de zapato, pero se notaba que era una huella de una bota. Encontramos 2 más cuando buscamos más a fondo. En ese momento, los pelos de la nuca se me erizaron y de repente sentí frío. Miré a James y por su cara y sus ojos estaba claro que él también pensaba que algo malo estaba sucediendo. Pensamos en volver, pero sabíamos que nos echarían la bronca si no chequeábamos si había algo más. Finalmente, en vez de conducir, decidimos caminar con las motos el resto del camino hasta el final, que era un callejón sin salida, por si acaso hubiera algo allí. No queríamos que se escucharan los motores de nuestras motos. Estaba en la base de la última colina y comenzamos a subir por el otro lado. Mi corazón latía a 1000 por hora y tenía la boca seca como el algodón. Era casi imposible de tragar. Entonces noté que había blanco en el camino rodeando la valla. Miramos y había un rastro de un polvo blanco que comenzaba a unos 15 metros detrás de nosotros y continuaba hacia arriba de la colina. Cogí un poco con las manos y lo toqué con la lengua. Parecía sal. Qué raro que hubiera sal aquí en medio del campo. ¿Se le habría caído a alguien? Pero no veía cómo. Era un rastro intermitente, en espacios uniformes, separados como 1 metro uno de otro. Mientras yo seguía con la mirada en el rastro de sal, James dijo de repente: «Hay otro incendio». Y fue en ese momento que pude olerlo. Pero lo que olí no era ese olor de humo normal, era como si alguien le hubiera agregado incienso. Le pregunté a James si podía oler eso y me dijo que sí. Le dije que no me gustaba nada lo que estaba pasando y que me daba igual quedar mal con su padre y sus hermanos. Teníamos que irnos de allí. James estaba de acuerdo conmigo, pero dijo que teníamos que ver qué estaba pasando y que se estaba quemando. Ambos hablábamos a susurros y ambos nos temblaba la voz del miedo. Comenzamos a subir la colina y yo pensaba con cada paso que íbamos a morir o algo peor. Cuando estábamos llegando a la cima, estaba petrificado del miedo y le empecé a hablar a James, pero él me hizo callar y me dijo que escuchara. Se podían oír voces. Cuando llegamos a la cima de la colina y pudimos ver el fondo donde se detenía el camino, vimos a un grupo de unas 10 personas de pie alrededor de otro sillón reclinable que estaba en llamas. Todos ellos vestían una especie de togas o túnicas oscuras que nunca había visto antes. Nos daban la espalda y pasaban un gran cántaro entre ellos. Desde nuestro punto de vista no podíamos ver bien lo que había dentro de la jarra, pero se podía ver claramente que era algo oscuro. De repente se me vino a la mente la vaca degollada y no me la podía quitar de la cabeza. Cada uno de ellos tomaba un sorbo y lo escupía al fuego. Esto continuó hasta que la jarra estuvo vacía. Todo el tiempo todos decían algo al unísono. Apenas podíamos entender lo que se decía, excepto alguna palabra ocasional como «te rogamos», «padre» o «escúchanos». Recuerdo que cambiaban sus tonos de manera rítmica con énfasis en la última palabra. James y yo nos paramos en la cima de esa colina petrificados con nuestras bocas colgando abiertas de par en par. Había una pequeña mesa plegable instalada a un lado y un poco detrás de ellos. Después de que se acabara el líquido de la jarra,
Un hombre se volvió, colocó la jarra sobre la mesa y tomó lo que parecía una gran barra de pan. Justo cuando se estaba volviendo hacia el fuego, nos vio. Nos gritó y dejó caer la barra de pan y comenzó a correr en nuestra dirección. Los demás se dieron la vuelta y lo siguieron de inmediato corriendo. Eso fue todo el estímulo que necesitábamos. Era hora de irse. Dimos la vuelta a nuestras motos y procedimos a arrancarlas. James arrancó su moto con una fuerte patada y salió, pero yo me las arreglé para perder el equilibrio y cuando di la patada para arrancar la moto cayó de lado conmigo. Parece todo salido de una película, pero esta es una historia real. En ese momento estaba al borde del pánico y respiraba con respiraciones cortas y ásperas. Volví a levantar la moto e intenté arrancarla, pero no arrancó. Pensé en correr, pero estábamos en medio de la nada y ellos podrían alcanzarme. Finalmente comencé a empujar la motocicleta colina abajo y salté sobre ella. Cuando tuve velocidad suficiente, di una patada y por fin arrancó. James estaba esperando en la esquina de la intersección para asegurarse de que llegaba. Cuando miré atrás podía ver la silueta de estas personas arriba en la colina, corriendo en nuestra dirección. Condujimos las motos hasta su casa, yendo mucho más rápido de lo normal, especialmente teniendo en cuenta la casi completa oscuridad. Cuando finalmente llegamos a su casa, le contamos a su padre lo que habíamos visto. Su padre llamó a un par de amigos y todos cargaron en sus camionetas suficientes armas para comenzar una pequeña guerra. James y yo fuimos con su padre en su camioneta para darle indicaciones de a dónde ir. Su padre siguió haciéndonos preguntas todo el camino. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué había un sofá? ¿Cuántos había? ¿Qué aspecto tenían? ¿Qué coche tenían? Esta última pregunta nos dejó perplejos. No habíamos visto ningún coche ni ninguna camioneta. El camino era la única forma de entrar o salir y había un arroyo que corría en la parte trasera del final de ese camino, por lo que no podían haber venido de esa dirección. ¿Cómo habían llegado hasta allí con 2 sofás reclinables? Cuando llegamos a ese último tramo de camino, los faros de la camioneta del padre de James iluminaron el lugar donde había estado el sofá reclinable, pero ya no estaba. Todos pudimos ver dónde se había estado quemando el sofá. La hierba circundante también estaba chamuscada, pero el sofá reclinable ya no estaba allí. A medida que nos acercábamos, James se dio cuenta de que la vaca tampoco estaba. Odio admitirlo, pero aun con su padre allí y sus amigos me estaba asustando de nuevo. Tenía miedo de que su padre nos dijera que era nuestra imaginación y no nos creyera. Cuando nos acercamos al lugar quemado en el camino, Buster, el padre de James, dijo en alto que el sofá y la vaca estaban tirados a un lado del camino en una zanja. Buster salió a mirar la vaca con los otros hombres. Se quedaron allí hablando y sacudiendo la cabeza durante lo que parecieron unos 10 minutos antes de volver a las camionetas. Continuamos hacia la colina. Los surcos hechos por los neumáticos de las motocicletas al girar se veían fácilmente, pero ya no había fuego al otro lado de la colina. Todos bajamos al lugar donde se había estado quemando el otro sofá reclinable, pero este y la mesa de campaña ya no estaban. Se podía ver dónde alguien había caminado alrededor del área carbonizada y la había cubierto con tierra. Este sofá nunca lo encontramos. No estaba tirado en ningún lado, se lo habían llevado. En ese momento, James se dio cuenta de que tampoco estaba el rastro de sal en el suelo. El padre de James llamó al sheriff del condado cuando llegamos a casa. Para entonces ya era de día, y cuando llegaron salimos de nuevo con el sheriff y un agente. Cuando volvimos a la carretera, el primer sillón reclinable y la vaca ya no estaban, se la habían llevado. Yo me quedé petrificado porque eso significaba que nos habían estado observando mientras habíamos ido la primera vez, y cuando nos fuimos aprovecharon para llevarse lo que quedaba. Aún así, se podía ver donde algo se había incendiado, y todavía había sangre en el camino y en la hierba. James les mostró también las huellas de las botas que habíamos visto. En la parte inferior de la colina todavía se podía ver el área carbonizada donde se había estado quemando el segundo sofá reclinable, y el agente encontró pequeñas marcas donde había estado la mesa. Al final del camino, se podía ver que la valla había sido empujada para que alguien pudiera pasar por encima. También se podía ver dónde se había pisoteado la hierba, lo que proporcionaba un sendero bastante fácil de seguir. Encontramos unas zapatillas de deporte de mujer al otro lado del arroyo.
Se podía ver dónde alguien había trepado por la orilla al otro lado del arroyo. Seguimos el sendero todo el camino a través del campo hasta el siguiente camino de tierra. Una vez más, la valla estaba empujada para poder pasar por encima, pero esta vez había un trozo de material que parecía un pañuelo rojo atrapado en él. Había marcas en el camino donde 2 o 3 coches diferentes habían patinado sus ruedas cuando se fueron. Las otras 4 vacas fueron encontradas en la dirección opuesta a donde James y yo fuimos. El padre de James presentó una denuncia formal con la policía por la vaca perdida. Nunca encontraron los sofás reclinables ni la vaca degollada. Esta es una historia que mi padre me ha contado varias veces. Mi padre es un leñador, específicamente uno que opera una sierra industrial para talar árboles. Esto es básicamente una máquina gigante que es capaz de talar árboles enormes y cortarlos a una longitud específica. Por esta razón, mi padre pasa mucho tiempo solo en la profundidad de los bosques remotos. El equipo de tala de mi padre se organizaba siempre igual. Le decían en qué zona debía talar árboles, y se le pagaba en función de la cantidad de árboles que talara, no por el tiempo que le llevara. Por esa razón, mi padre a menudo trabajaba en un mismo día de 16 a 20 horas para terminar lo antes posible. Luego el resto del equipo se dirigía al lugar de la tala para limpiar los árboles y enviarlos al aserradero. Solía trabajar alrededor del 50% del tiempo solo, y el resto del tiempo con otro operador de la sierra industrial que se llamaba René. Ambos usaban radios para comunicarse entre ellos cuando trabajaban juntos. En una ocasión, a mi padre y a René los pusieron en un nuevo lugar de trabajo y estuvieron alrededor de 10 días en esta nueva ubicación. Todo iba bien, según lo planeado, pero con frecuencia escuchaban chirridos extraños en las radios que usaban para comunicarse. Sonaba como si alguien estuviera hablando, pero el sonido era de tan mala calidad que no podían distinguir ninguna palabra. Intentaron varias veces cambiar el canal de la frecuencia en el que hablaban, pero los sonidos siempre les seguían a cualquier frecuencia. A medida que avanzaban en el trabajo y subían más la montaña, las palabras de la radio se hicieron más audibles. Ambos acordaron, en base a las pequeñas partes de las conversaciones que podían escuchar, que algo andaba mal. También comenzaron a encontrar contenedores extraños por todo el lugar y señales de que había gente que había estado allí. Nadie debería haber estado allí, ya que esto era un lugar recóndito del bosque para el cual era necesario un viaje mínimo de 2 horas y media por la montaña. De hecho, tuvieron que pasar 3 semanas despejando el camino para que sus camiones y el equipo pudieran llegar. Esta área del bosque estaba muy apartada de la civilización y estaba absolutamente en el medio de la nada. Así que mi padre y René estaban asustados de las señales que encontraban de la presencia de gente, y lo peor es que para ese momento todavía les quedaba una semana de trabajo allí. Solo se iban del lugar para llenar el camión de combustible con gasolina para las máquinas que usaban. En esos viajes compraban provisiones y dormían en medio del bosque en una pequeña caravana para los dos. Un día, René se encuentra con una tienda de campaña y llama a mi padre. Investigan la tienda y encuentran un saco de dormir solitario y una mochila de viaje. Continuaron investigando la mochila y encontraron cosas que parecían ser un kit de violación como cuerdas y cinta adhesiva. Cuando continuaron buscando encontraron fotografías de niños que parecen no darse cuenta que están siendo fotografiados. Además, mientras seguían buscando, encontraron muchos pares de ropa interior para niños. En la tienda también había una pequeña cantidad de comida que incluía productos enlatados y una manzana que les demuestra a René y a mi padre que la tienda ha sido ocupada recientemente porque no había moho en la manzana. René instantáneamente quiere largarse de allí, pero mi padre, que es la persona más trabajadora que he conocido, insiste en que necesitan terminar el trabajo y luego irse de allí. Deciden que no hablarán por las radios excepto en caso de emergencia, pero que las van a dejar encendidas para ver si captan a esa persona hablando. Ahora están lo suficientemente cerca de quien quiera que haya estado hablando por la radio para escuchar y entender las conversaciones que tienen.
Siempre eran las mismas dos personas y eran dos hombres, y hablaban sobre la recolección de agua y leña para fuego. Al final de un día de trabajo, mi padre les escucha en la radio hablando de que necesitaban recoger leña y maleza para encender una hoguera. Mi padre coge su radio e intenta comunicarse con ellos para ver qué diablos están haciendo. Creo que dijo algo así como ¿quién eres y qué haces aquí? Después de esto, la conversación entre los dos hombres se detuvo abruptamente y nunca contestaron. El resto del día no volvieron a escuchar ninguna conversación en las radios. Esa noche, René despierta a mi padre y le susurra que saque su arma porque hay alguien fuera deambulando alrededor de la caravana. Al parecer, cuando mi padre se incorpora, lo primero que escucha es el silencioso arrastrar de pasos. Mi padre busca a tientas su arma y la encuentra, pero se da cuenta de que no la tiene cargada y no sabe dónde tiene la munición. Obviamente, la idea de llamar a la policía es absurda al encontrarse en medio de la nada. Escuchan un movimiento sutil de manillar y la puerta se abre. Por la pequeña apertura que se abrió, no se vio a nada ni a nadie. La caravana estaba lo suficientemente elevada y lejos del suelo que había que saltar para entrar, ya que no había escalera ni nada parecido. La puerta permaneció abierta mientras oían un sonido como de rasguños. Después de 4 minutos así, mi padre ya no puede más y asiente con la cabeza a René. Se levanta en silencio y camina hacia la puerta de la caravana, y en el momento en el que lo alcanza, se encuentra con un dolor intenso en el ojo derecho hasta la mejilla izquierda. Alguien le ha apuñalado y se cae de la caravana golpeando el suelo con fuerza. Un hombre con un cuchillo se le pone encima y pronto un hombre detrás de él le da una patada en la parte superior de la cabeza. René salta de la caravana y logra sacar al hombre de encima de mi padre. Mi padre se levanta y se da cuenta de que el segundo hombre se está escapando y el hombre con el cuchillo se está alejando de René y comienza a correr junto a su cómplice. Mi padre y René suben a la camioneta y conducen hasta el hospital más cercano para tratar los cortes de mi padre y luego reportar los hechos a la policía. Ambos renunciaron a sus trabajos y se negaron a volver a ese lugar ni siquiera para recuperar sus pertenencias. La empresa para la que trabajaba mi padre decidió hacer caso omiso a las advertencias de mi padre y René y decidieron continuar con los trabajos en aquella localización. 2 semanas después, cuando el resto del equipo estaba terminando el trabajo, uno de ellos fue encontrado asesinado. Había sido amordazado, atado, violado y arrojado a una zanja. Nunca encontraron a nadie, y nadie ha sido condenado por estos delitos. Hasta el día de hoy, mi padre apenas puede ver con su ojo derecho y su pupila está completamente deformada. Sufre estrés postraumático y nunca ha vuelto a dormir bien desde entonces.